Bueno, comenzamos. Vamos a comenzar con con ponernos en las manos de Dios y vamos a hacerlo con la oración al Espíritu Santo. Les voy a compartir la oración para que todos la podamos leer. Los que estamos en el colegio de Biblia ya nos la sabemos, pero hay personas y seguramente habrá, bueno, sí, habrá personas que no la tengan, que no la conozcan. Entonces la ponemos aquí, les digo, compartir pantalla, para que todos podamos leerla al mismo tiempo. Oh, bueno, aquí está. Oh, no sé por qué hace difícil estas cosas, pero bueno, ahorita lo arreglamos. Porque quiero ver más abajo y no puedo. No sé qué debo hacer. Ah, ya vi que aquí está, listo. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Dejo de compartir. Y ahora sí, comenzamos con nuestro tema. La clase de hoy, bueno, la lección de hoy será acerca de la lección divina. Quise hacer una introducción a lo que es la lección divina, también porque nos ayuda, aunque ya hayamos hecho muchas veces lección divina, sobre todo con el padre Javier, pero no nos queda mal saber un poco de la historia de la lección divina. Nosotros tenemos la palabra de Dios en la Biblia. Dios nos ha hablado porque se ha querido comunicar con el hombre y se ha revelado, pero por medio de los escritores de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Entonces nosotros al leer la Biblia estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando a Dios. Por eso leer la Sagrada Escritura acompañada de la oración permite esa relación íntima con Dios, de que yo lo escucho cuando leo la Sagrada Escritura porque Él me habla y yo le hablo cuando oro. Entonces se realiza esa relación íntima con Dios. Es importante leer la palabra de Dios precisamente porque es la voz de Dios. Pero durante mucho tiempo no se hizo porque hubo en tiempos de la Reforma, cuando Lutero, en que los protestantes decidieron tomar como la base de su fe solamente la palabra escrita, o sea, solamente la Biblia. Pero se olvidaron de la tradición y se olvidaron del magisterio. Y nosotros, los católicos, para no parecernos a los protestantes, entonces ahora nosotros no utilizábamos la Biblia, sino nada más la tradición y la liturgia. Entonces, se olvidó leer la Biblia, porque desde un principio de la iglesia se leyó la Biblia y se oraba con la Biblia desde los primeros años de la iglesia, es decir, desde el siglo II, III de nuestra era. Dice aquí, por ejemplo, que el primero en utilizar la expresión lectio divina, que quiere decir lectura orante de Dios.
de la palabra de Dios. El primero en utilizar ese término fue el teólogo Orígenes, que esto fue en el año 200. Fue el primero en utilizar ese término y afirmaba que para que fuera provechosa la lectura de la Biblia tenía que hacerse con atención, con constancia y con oración. Se fue entonces fomentando, se fue haciendo más popular el leer la Biblia y más que fueron pero esto fue ya en el siglo, en el año 1000, no, no es cierto, estoy equivocada, pero sí, cuando comenzaron a traducir la Biblia a diversos idiomas, se pudo leer la Biblia, cosa que antes no se podía porque era en latín. Entonces, la Biblia se debe de leer, se debe fomentar la lectura de la Biblia, pero no nada más por leerla como si fuera cualquier libro, sino orando, orando, porque es estar en comunicación con Dios, porque por allí nos está hablando Dios, por su palabra. Entonces, después, la lección divina se hizo sumamente importante en tiempos en que se fueron formando los monasterios, que es en la Edad Media, porque en los monasterios se utilizó la lección divina, es la lectura orante de la Biblia, en sus comunidades, era una de las patas principales de, de su idea, de su sentir. Entonces ellos tenían la lectura de la Biblia junto con el trabajo manual, porque ellos trabajaban, ellos eh, cultivaban el campo, tenían sus árboles, sus hortalizas, en fin, gracias a ellos la agricultura progresó en la Edad Media y también la liturgia, es la triple base de la vida monástica. Esto fue en la Edad Media, cuando se llamó propiamente, y bueno, ya se utilizó en los monasterios, la lección divina. Miren, tengo aquí este dato, que alrededor del año 1150, Guido, un Montecartujo, escribió un librito titulado La escalera de los monjes. La escalera de los monjes relataba la manera en que los monjes podían ir subiendo hasta Dios, irse elevando hasta Dios. Y en esa escalera de los montes exponía la teoría de 4 peldaños. Estos 4 peldaños que son la lectura de la Biblia, la meditación, la oración, la contemplación, eh, son los 4 peldaños por la cual los monjes suben desde la tierra hasta el cielo. Esos 4 peldaños son las 4 partes en las que se divide la lección divina. La lección divina comienza con la lectura de un pasaje de la Biblia, con un episodio de la vida de Jesús, con una parte del Evangelio, con una parte del Antiguo Testamento, con un salmo, pero lo que sí debe leerse completo. Pero ahorita vamos a eso, espérenme un momento, porque es importante también decirles que a partir del Concilio Vaticano II es que se le volvió a dar importancia a la lección divina, porque les decía, se comenzó en la Edad Media con los monasterios, pero luego se dejó de leer cuando la Reforma, cuando Lutero, pero luego volvió en el 1880, más o menos, comenzó de nuevo a leerse la Sagrada Escritura. Y cuando fue el Concilio Vaticano II, que fue en 1962 a 65, con la proclamación de la Dei Verbum, más se, se fortaleció y se insistió en la lectura de la palabra de Dios. Y dice el Papa, la lección divina consiste en meditar ampliamente sobre un texto bíblico
leyéndolo y volviéndolo a leer. Es decir, no nada más se lee de pasada, hay que leerlo y volverlo a leer y rumiarlo, dice, rumiándolo en cierto sentido y exprimiéndole todo su jugo para que alimente la meditación y la contemplación y llegue a irrigar como la savia la vida concreta. Entonces, hay que meditar ampliamente este texto bíblico. Ahora, debemos también debemos ejercer la lección divina, escuchar las escrituras. Al leer la Biblia, estamos escuchando a Dios, estamos escuchando la palabra de Dios y entonces estamos escuchando el pensamiento de Cristo y debemos escuchar el pensamiento de Cristo, aprender a pensar con Cristo, aprender a pensar los pensamientos de Cristo y de esta manera tener los pensamientos de Cristo y ser capaces de transmitir a los demás esos pensamientos de Cristo para que todos pensemos como Cristo y entendamos el pensamiento de Cristo y los sentimientos de Cristo. Ha sido muy importante el que el Papa Benedicto XVI haya impulsado mucho la lección divina. Se impulsó desde el Concilio Vaticano II, pero luego el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, más lo impulsó. Para él era muy importante la palabra de Dios. Y sí ha tomado fuerza en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, y se encuentra fácilmente grupos de oración en donde se practica la lección divina. Entonces, esta lección divina se traduce como lectura, lectura de Dios. Lección quiere decir lectura, no lección, lectura de Dios. Y es leer la Biblia para conocer a Dios, para escuchar a Dios, pero para poderlo escuchar, para poder entender el pensamiento de Cristo, como decíamos hace un momento, necesitamos al Espíritu Santo. Y por eso también la lección divina luego se llama lectio in spiritu, porque es la lectura de Dios, pero en el Espíritu Santo. Eh, sometidos en el Espíritu Santo que Él nos enseña, porque Él es el que inspiró a los escritores sagrados a que escribieran lo que escribieron. Entonces, él sabe por qué inspiró eso a los escritores, él sabe que se escribió, y entonces nos enseña a entender eso que él mismo escribió. Bueno, inspiró para que se escribiera. Por eso necesitamos al Espíritu Santo y por eso al principio de la clase le rezamos al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y nos iluminara. Y esa oración la vamos a rezar al inicio de todas las cápsulas de fe. A todas estas cápsulas que estamos comenzando a desarrollar y que esperamos que sea útiles para todos ustedes, que sean interesantes y útiles para la vida, Bueno, ya mañana me la resulta. vida religiosa, para nuestra vida de fe. Por eso se llaman cápsulas de fe. Entonces, la lección divina siempre debe estar sujeta al Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, difícilmente vamos a entender. Necesitamos su luz y su motivación para que podamos ir entendiendo qué nos dice la Sagrada Escritura. Ahora, por eso les decía de los 4 peldaños que había dicho este monje Guido,
de la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Generalmente oímos que se dice la lección, la meditación, la oratio y la contemplatio, pero pues eso es el latín y podemos nosotros decirlo y es mejor decir la lectura, meditación, oración y contemplación. Son los 4 pasos. El primero es la lectura. Escoger, claro, un trozo de la escritura y leerlo con detenimiento, con atención, con ganas de profundizar en lo que dice, pero no nada más desde nuestro punto de vista, sino es más bien entender el sentido primero que tiene. Ese sentido primero es saber por qué fue escrito ese trozo de la escritura. ¿Qué quiso Dios enseñar? ¿Qué quiso Dios exhortar? ¿Qué quiso Dios advertir? ¿Qué quiso Dios decir en ese trozo de la Biblia? Y en el Evangelio, ¿qué quiso Jesús enseñarles a sus discípulos, enseñarles a la gente con la que vivía? ¿Qué quiso San Pablo en sus cartas? ¿Qué quiso decirle a los romanos y por qué? ¿Qué quiso decirle a los corintios, a los efesios, a los filipenses? Cada uno tuvo una razón para escribir lo que escribió Gracias. y tuvo un sentido Voy por primero, agua. Gracias. tuvo un sentido, así se llama, sentido fundamental o primero, o sí, de que es el sentido que tuvo el escritor para escribir eso. ¿Por qué motivo lo quiso escribir y qué pretendía? Entonces, es lo primero que vamos a hacer. Consiste en la lectura integral de un texto bíblico. Y al decir integral, consiste en la lectura integral, quiere decir que es el texto completo. No nos podemos ir nada más a un versículo, sino es el texto completo. Por ejemplo, en esta ocasión preparé el texto del sembrador, la parábola que San Marcos, la primera parábola que San Marcos escribió. El- en el Evangelio de San Marcos hay 5 parábolas de Jesús. La primera es la de el sembrador que riega la semilla para que fructifique en el campo. Esta parábola es muy bonita, muy interesante, pero bueno, ahorita la vamos a leer y no sé qué decirles en qué momento, pero bueno, se lee la parábola y la vamos a leer en principio para que vayamos por partes. Entonces, la primera parte de la lección divina es la lección, o sea, la lectura. Y lo leemos en San Marcos capítulo 4, versículo 3. Pero vamos a leer desde el 3 hasta el 9, seguidito. Es lo que les digo que es la lectura integral del texto, no pedacito, sino todo el texto. Y el texto dice así: escuchad. Una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol se agostó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Crecieron los abrojos y la ahogaron y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y decía:
Quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dijo esta parábola, probablemente nadie entendió. Nadie entendió. Nosotros ya podemos entender algo más, porque nosotros podemos saber que, que Jesús estaba predicando el reino de Dios. Aquí en el Evangelio de San Marcos nos dice hace muy poquito que Jesús predicaba el reino de Dios. Dice eh, que proclamaba la buena nueva de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Él proclamaba el reino de Dios y por eso dice la parábola. Los que estaban allí con él no han de haber entendido porque todavía no entendían lo del reino de Dios, pero nosotros sí, nosotros ya entendemos eso y podemos pensar y precisamente por eso les digo, se tiene que dar una pequeña explicación respecto a la lectura escogida para que podamos entender el contexto de cuando Jesús dijo la parábola. Entonces, Jesús está queriendo eh, mm, proclamar el reino de Dios. Por lo tanto, eso es de lo que va a hablar. Ahora, Jesús es maestro. Él se presenta como maestro. Bueno, Marcos lo presenta como maestro. Entonces está enseñando. Jesús es cercano al pueblo y por eso enseña con parábolas, porque es la forma en que se enseñaba en ese entonces y es la forma en que lo pueden entender. Y la parábola con la que comienza pues sus 5 parábolas, su serie de parábolas, es esta, la del sembrador que riega la semilla. Ahora, esta parábola resalta 2 cosas importantes, fíjense, para que lo tomen en cuenta a la hora que lo vamos leyendo. Resalta la universalidad del anuncio de la buena nueva, puesto que el sembrador riega la semilla por todos lados, por todo el campo, por eso la semilla cae en diferentes lugares, cae en tierra buena, pero cae en tierra dura, cae en tierra con abrojos y con espinas. Y la otra cosa que resalta esta parábola es esa abundante cosecha en la tierra buena. Eso es de notarse. Ahora, Jesús enseña con parábolas porque al enseñar en parábolas nos está enseñando también que el reino de los cielos es algo misterioso y que está allí el reino de Dios, pero no se puede ver. Entonces es como por eso son estas comparaciones que hace con las parábolas. Y por eso dice tantas, hay muchísimas parábolas en los diferentes evangelios acerca del reino de Dios. Es la forma en que Jesús nos explica qué cosa es el reino de Dios, ese reinado de Dios, ese que Dios quiere venir a reinar, a gobernar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Bueno, eso es la lectura. Después de la lectura, como la acabamos de hacer, viene la segunda parte, que es la meditación. En esa meditación, lo que debe pensar es qué nos dice, pero primero, ¿qué nos dice en general a todos? ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Jesús aquí? Que es lo que yo les acabo de explicar, que nos está queriendo decir que eso es el reino de Dios y que así es el reino de Dios y que el reino de Dios cae en diferentes corazones, en diferentes personas. Bueno, no el reino de Dios, la proclamación del reino de Dios. Cae de diferente manera en los diferentes corazones. Pero entonces le toca a uno hacerse propia esa palabra de Dios. ¿Qué me está queriendo decir a mí Jesús? Ya sé que les estuvo queriendo decir en el momento en que dijo la parábola allá a sus discípulos, pero ahora, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Qué quiere decirme a mí?
ha caído en mí esa semilla, como en tierra dura e impenetrable, o como en tierra superficial carente de profundidad, o como en un sitio lleno de maleza y de abrojos, o está cayendo en tierra generosa y fecunda. Esta meditación siempre se realiza después de la proclamación de la palabra. Si nosotros vamos a misa, se proclama la palabra y después el Padre nos da una meditación, una actualización de esa palabra leída. Pero nosotros no nos debemos conformar con eso, sino debemos tomar lo que nos quede a nosotros. ¿Qué nos dice a nosotros? Ahí en este momento es cuando nos preguntamos, ¿qué nos dice o qué me dice Dios a través de esa palabra? ¿Qué me dice Dios a través de esa palabra? Después, el tercer paso es la oración. La oración es esa unión que tengo con Dios en que le hablo a Dios. Le hablo a Dios y lo primero que voy a hacer es alabarlo y bendecirlo y decirle que es grandioso y que lo admiro y que qué bárbaro, como dijo esa parábola y cuántas cosas nos enseñó y que esa predicación del reino de Dios lo tengo en el corazón, en fin, decirle todo lo que es de grandioso Dios para mí. Y por supuesto que también mi plegaria, mi petición de perdón y mi petición por mis necesidades, todo lo que se me ocurra en esa oración. Ahora es importante, esa oración es una oración personal mía con Dios. No le voy a decir que no haya guerras, que todos los jóvenes se acerquen a ti. No, 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 sino que yo le voy a hablar a Dios y le voy a decir, Señor mío, Dios mío, yo te hablo, a ti te pido esto, te alabo, te doy gracias. Una oración de tú a tú con Dios. Y después viene la contemplación. La contemplación es la parte en que todos nos quedamos calladitos. Hay silencio. Y nada más estamos pensando en Dios, pensando en todo lo que nos dijo, pensando en lo que nos quiere decir, pensando en lo que, en cómo quiere penetrar en mi corazón. Eh, y por eso es la contemplación. En esa contemplación me ayuda, porque puedo hacerlo, es decir, puedo quedarme en silencio y puedo también repetir una palabra que me ayude a tener esa transmisión entre yo y Dios. Esa palabra puede ser Dios, 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 Dios. O Jesús, 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 Jesús. Oh, Espíritu Santo, ven, ven, ven. Es un momento de calma, un momento de silencio, un momento de contemplación, de reflexión interior. Y ahí termina la lección divina, pero ¿por qué? ¿Para qué se hizo la lección divina? Para llevarla a la acción, para que eso que meditamos, para que eso que reflexionamos, para que eso que escuchamos, que Dios nos dijo en la lectura, lo pongamos en acción. Entonces debemos tener una transformación. Estamos por eso unidos al Espíritu Santo y le pedimos que nos transforme. El Espíritu Santo es quien hace las transformaciones. Si hace la transubstanciación del pan y el vino en la liturgia, ¿cómo no me va a transformar? Pero puede ser que yo haya pensado en todo este rato en todas las cosas en que debo cambiar, todas las cosas que voy a mejorar y hago mi lista de todo lo que voy a hacer. Pero hacer una lista larga de todo lo que voy a hacer y todo lo que me propongo no sirve de nada porque no voy a hacer nada. Más me vale tener discernimiento y ponerme a elegir un punto nada más. Voy a hacer una cosa, una cosa.
si me caen mal 5 personas, bueno, no me voy a contentar con las 5, con una. Voy a escoger una, con esa voy a empezar. Le voy a pedir mucho al Espíritu Santo que me ayude y con esa persona voy a comenzar mi transformación. Pero hay que llevar a la acción todo lo que Dios nos ha dicho. Ahora, yo no sé qué tanto tiempo tenemos todavía. ¿Tú sabes, Luis Miguel? Sí, nos quedan 5 minutos. Bueno, en estos 5 minutos quería yo ponerles la plegaria, no se llama así, de Pascua, la oración que leemos ahora en Pascua, pero quizás lo dejamos para otro momento porque ahorita les he de decir que nos vamos a estar viendo a esta misma hora todos los miércoles y que cuento con todos ustedes. Vamos a ser diferentes maestras, me van a ver que yo repito la semana que entra, pero fue porque suplí a una persona hoy, pero vamos a estar diferentes maestras dando las cápsulas de fe. Nos encomendamos mucho al Espíritu Santo y le pedimos que esta lección divina de hoy nos haya sido de utilidad, que aprendamos a hacerlo, a hacer la lección divina. Ya la iremos practicando y ya la iremos, ¿cómo se llama eso? Haciendo fácil, ¿verdad? Haciendo parte de nosotros la lección divina, desde cómo leemos la Biblia. Darle gracias a Dios porque tenemos Biblia que leer, que antes no se tenía. Se tenía una Biblia de adorno, pero no se leía. Y ahora sí, entonces demos gracias a Dios por haber nacido en esta época, por haber tenido esta ventaja, porque nos puedan enseñar que Dios nos habla por medio de la Sagrada Escritura. Y leámosla con detenimiento, con atención, con devoción y orando. Es de lo que se trata la lección divina, la lectura orante, leer pero orando, hablando con Dios, sabiendo que Él me está hablando y que yo le contesto con la oración y entonces por eso hay esa relación íntima. Fíjense que yo creo que sí me da tiempo de poner la oración, que es tan bonita. Vamos a ver si sí puedo. Y así terminamos. Oh, oh. No, porque no sé cómo quitar esta sin afectar. ¿Cómo la quito? Ah, ya. Aquí está la secuencia de Pascua, es lo que les quiero dar. Aquí está. La secuencia de Pascua. Y todos la leemos. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto? Oh, ¿qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vayan a Galilea, que allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Como estamos en la octava de Pascua, se me hizo que era importante leer la secuencia de Pascua. Toda esta semana es la octava de Pascua y toda esta semana se va a estar leyendo en la iglesia
la secuencia de Pascua y es hermosa, es de veras una oración que bueno, no investigué quién fue el que la compuso, ese creo que no se sabe quién, pero es muy bonita, que nos habla de Jesús resucitado y que es lo que llena nuestra vida, saber que Jesús resucitó, Jesús no se quedó en el sepulcro, Jesús resucitó, Jesús vive y Jesús es el Hijo de Dios, Jesús nos salvó, Jesús nos libró del pecado y nos dio la vida eterna con su resurrección. Entonces, gocemos la resurrección, démosle gracias, alabémoslo con lección divina. La lección divina se hace generalmente en comunidad, pero también la podemos hacer personalmente. No se trata de hacerlo todos los días, porque no tampoco, tratar de hacerlo todos los días termina uno por no hacerlo nunca. No, pero sí cada semana, cada 15 días, cada mes, estar haciendo lección divina, así con detenimiento, leerlo y leerlo, luego meditarlo, luego orarlo, luego contemplarlo y luego ponerlo en acción. Así que todo eso vayamos haciéndolo. Y por lo pronto, pues entre que sí o entre que no, se me acaba el tiempo y no sé porque no lo dice, fíjense aquí en mi pantalla, no lo dice qué tanto tiempo voy teniendo. Nos Y quedan 2 minutos. ah, eso me confunde, me saca de concentración. Pero bueno, para otra ocasión seguramente ya estará mejor medido el tiempo de la lección, sí, o de la cápsula de fe que tendremos. Gracias nuevamente a todos. Fueron 19 personas las que se conectaron y sigamos fieles a nuestras cápsulas de fe, ya que tenemos tanto interés en llevar ese conocimiento de nuestra religión, ese conocimiento de Jesús, ese conocimiento de Dios a todo mundo, porque es lo que nos toca hacer. Así como Jesús predicó por lo que su Padre Dios le dijo, nosotros nos toca predicar lo que Jesús nos dijo. Hay que pasar la voz, hay que llevar el reino de Dios a todos lados eh, y hacer feliz a todo el mundo con